¿Por qué duele tanto dejar a alguien aunque sepas que no te convenía? No es solo el corazón, es tu cerebro pidiéndote una dosis de una droga que ya no puede tener. Hoy vamos a descodificar por qué sigues estancado o estancada en el pasado y te voy a dar los pasos exactos para recuperar tu alto valor y que esa persona pase de ser una obsesión a ser solo un recuerdo. Si quieres dejar de sentir ese vacío en el pecho, quédate porque esto es lo que tu ex no quiere que sepas. Cuando rompes con alguien, tu cerebro entra en un estado de abstinencia química similar al de un adicto. Se desploma la dopamina y la serotonina y sube el cortisol y la hormona del estrés. Por eso sientes que te falta el aire o que no puedes dejar de mirar su Instagram. No es amor, es un proceso biológico de supervivencia que te está engañando para que vuelvas a lo que te hacía daño. En este canal entendemos que para superar a alguien, primero tienes que entender cómo funciona tu mente. Mucha gente dice que hacen contacto cero, pero siguen mirando sus historias desde cuentas falsas o preguntando a amigos comunes. Eso es como intentar dejar de fumar guardando un cigarro en el bolsillo. El contacto cero real es proteger tu paz, no para que tu ex te eche de menos. Como vimos en el vídeo del ghosting, el silencio es el mensaje más potente que puedes enviar. Si no cortas el flujo de información, nunca dejarás de ser un espectador de la vida de otro en lugar de ser el protagonista de la tuya. Te voy a hablar de algo llamado idealización. Tu mente te está mintiendo. Ahora mismo solo recuerdas los momentos buenos, los viajes y las risas. Pero ¿dónde están las discusiones, la falta de respeto o el desinterés que os llevó a romper? Tienes que dejar de ver a esa persona como un premio. Una persona de alto valor no busca a alguien que no quiere estar con ella. Empieza a escribir una lista con todas las razones por las que no funcionaba y léela cada vez que sientas la tentación de escribir un mensaje de texto. El paso final para superar a tu ex es invertir en ti. Cada minuto que pasas pensando en lo que ellos están haciendo es un minuto que pierdes en mejorar tu físico, tus finanzas o tu conocimiento en temas que te interesen. El mejor desquite no es que te vean con otra persona, es que te vean tan enfocado y exitoso que seas irreconocible. Cuando subes tu valor personal, el mercado de la relación cambia y te das cuenta de que lo que perdiste no era tan especial como creías. Es fundamental que entiendas que el cambio no es lineal. Habrá días en los que te sientas invencible y otros en los que un simple olor o una canción te devuelvan al punto de partida. No te castigues por eso, es simplemente tu subconsciente procesando el trauma de la pérdida. La clave para cortar este proceso es la reprogramación. Cada vez que te asalte un pensamiento de nostalgia, oblígate a recordar 3 momentos en los que esa persona te hizo sentir que no eras suficiente o que tu valor era negociable. Al entrenar a tu mente para asociar a tu ex con el malestar en lugar de con el placer, romperás el ciclo de adicción emocional mucho más rápido de lo que crees. Al final del día, superar a alguien no se trata de dejar de querer a esa persona, sino de empezar a priorizarte a ti mismo por encima de cualquier recuerdo. Cuando recuperas el respeto por tu propio tiempo, te das cuenta de que tu atención es el activo más valioso que tienes, y no tiene sentido regalárselo a alguien que ya demostró que no sabe qué hacer con él. Si te está pasando, este es el momento de transformar ese dolor en combustible. Canaliza la rabia y la tristeza en el gimnasio, en los proyectos personales o en descubrir nuevas aficiones. El día que te mires al espejo y ya no busques la aprobación de quien se fue, habrás ganado la batalla definitiva contra el pasado. A partir de ahora, tu energía vuelve a ser exclusivamente tuya. No la malgastes mirando hacia atrás ni intentando entender por qué alguien decidió irse. Lo que hoy sientes como un abismo o el fin del mundo, mañana será la base sobre la que construirás una versión de ti mucho más fuerte, segura y libre. El proceso es duro, pero el resultado vale la pena. La verdad es que superar a un ex no es cuestión de tiempo, es cuestión de lo que haces con ese tiempo. Si estás listo o lista para dejar el pasado atrás y subir de nivel, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuánto tiempo llevas intentando olvidar a esa persona. Te leo en los comentarios. Nos vemos en la cima.